Señora, al final, ¿quién es la culpable? Las hormonas. Yo siempre he preguntado, ¿por qué el ser humano se vuelve infiel? En pleno compromiso con Becky G, se filtró un video del novio de la cantante, el futbolista Sebastián Yeguet, teniendo intimidad con otra mujer. El hombre quedó públicamente catalogado de adúltero. No tuve relaciones sexuales con esa mujer, dijo Bill Clinton, el entonces presidente de Estados Unidos, refiriéndose a Mónica Lewinsky. Pero el tiempo y las pruebas demostraron lo contrario. El escándalo político se convirtió en uno de los más grandes de la historia contemporánea. El expresidente quizá muera creyendo aún que el sexo oral no se considera. A partir de un penoso accidente de tráfico salieron a la luz muchísimas cosas del golfista Tiger Woods, que hizo tambalear su imperio, con una lista de mujeres con las que el hombre había sido infiel a su esposa. Resultó ser adicto al sexo y por ahí trató de justificar un tanto sus adulterios. La relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva comenzó como rumores, pero con el tiempo la relación se confirmó. La misma esposa de él lo confesó en sus redes y la rusa quedó con el título de La Otra. Por cierto, años después, Gabriel supuestamente también traicionó a la rusa. Uno de los casos más sonados de los últimos tiempos, Piqué y Shakira terminaron tras más de una década juntos y 2 hijos. Aparecieron las fotos de él con una chica mucho más joven. Shakira no lo aguantó, sacó un comunicado y también un disco casi completo llamándolo adúltero y traidor. El escándalo de Hollywood por excelencia fue protagonizado por Brad Pitt y Angelina Jolie. El galán dejó a Jennifer Aniston cuando filmó una película con Angelina y no pudo resistir los encantos de la mujer. Adiós Jennifer para Brad. Jorge Salinas estaba casado y con 2 hijos gemelos. En su mismo cuarto y en su misma cama se acostó con la actriz Andrea Noli y tuvo una hija. Con el tiempo no le ha quedado otra cosa que reconocer su traición y, ¿por qué no?, reconocer también a la hija. Como ven, este adúltero descubierto públicamente hace unos días no ha sido ni será el último. El adulterio también lo practican mujeres y hombres comunes, famosos y famosas, pero lo que pasa es que a algunos los descubren y otros se llevan su secreto y su traición a la tumba. Lili, Robert y amigos televidentes, lo que yo siempre digo cuando hacemos este tipo de reportajes es que las relaciones que comienzan cuando la anterior aún no ha terminado, no finalizan bien. Tal es el ejemplo de todos estos casos que les hemos expuesto y todavía sigo esperando el momento en que digan que Piqué y Clara Chía ya no están juntos. Bueno, es vamos verdad, a ver. son los únicos que siguen juntos de todo este listado. Sí, de todo este listado. Señora, al final, ¿quién es la culpable? Las hormonas. Yo siempre he preguntado, ¿por qué el ser humano se vuelve infiel? Bueno, también Tania, hay tú momentos... que no sabes todo y lo que no te lo imaginas. Son Lo las que no me lo hormonas. imagino y lo que yo me imagino es que a veces las personas no saben cómo terminar una relación o piensan que van a afectar a la persona si le dicen, mira, el amor murió, ya no tengo más nada que hacer aquí y ya quiero vivir mi vida solo. Eso es aceptable y lo puede tener y lo puede sentir cualquier persona y la otra a la que le están diciendo tiene que aceptarlo y seguir su vida. Pero lo malo es cuando tú pones una relación encima de la otra y no eres honesto. Bueno, porque hay Tania, gente que yo psicóloga creo del que la amor. gente está tratando de ver si para dónde van funciona. También. Y en ese proceso, entiende, de decidirse es donde se descubre la infidelidad. Es lo que Gracias, yo Tania. creo que el ser humano dice, déjame asegurarme antes de yo dejar a otra persona. Yo no sé. Es verdad, puede No sé. ser. Puede Bueno, ser gracias, Tania Charry. Happy birthday, mi amor, que lo pases muy bien hoy. Yo, Luis Miguel. Luismi, estás Yo no muy Tú no estoy has sido infiel. Yo no estoy infiel, yo solo cambio de mujer. Oye, ¿qué te pasó en el diente? Pero no es infiel. También cambié de dentista.